símbolo de la cruz no era un símbolo religioso. En el primer siglo, cuando Jesucristo murió, la palabra de Dios nos enseña que el nombre o la palabra cruz era realmente un instrumento de muerte, un instrumento de tortura, que se ejecutaba en el siglo I como un instrumento precisamente para los ladrones, para aquellas personas que eran esclavos rebeldes, eran personas que eran los peores criminales. Para ellos se les determinaba la cruz, y la crucifixión no es que morían al instante, sino que la cruz era un método de tortura lo más sofisticado del mundo para que la persona muriera de asfixia. Es decir, mientras estaba clavado la persona no moría por los clavos, porque cuando se soltaba y los clavos lo tenían sujeto, resultaba ser que la persona se estaba asfixiando. No podía respirar bien y tenía que volverse a levantar otra vez para poder respirar. Y cuando se le acababan las fuerzas, volvía a soltarse y otra vez venía la falta de aire, sus pulmones colapsaban y volvía nuevamente a levantarse, y así era un ciclo constante de que la persona moría. Y estaba diseñado para aquellas personas que eran un desafío para el Imperio Romano, era un desafío para esos hombres, esas mujeres que estaban bajo el gobierno. Este instrumento ni siquiera se nombraba en la alta sociedad. Los ricos, los poderosos, preferían no mencionar la palabra cruz, crucifixión, porque los caminos romanos estaban llenos de asaltantes que estaban en la cruz, personas sediciosas que estaban colgadas en la cruz, y ese peso de dolor, de malestar, pues no lo querían nombrar ellos. Entre las clase baja, sí se oía, se hablaba de ese tono. La persona llevaba el patíbulo, llevaba la madera con la que iban a ser sostenidos, los llevaban hacia donde había una estaca, y sobre esa estaca lo colgaban, clavado, y lo colgaban, lo atravesaban. Era un simbolismo de terror, era un simbolismo de muerte sangrienta. No era un simbolismo religioso, sino una herramienta del Estado para imponer miedo, para imponer orden, para que la gente entendiera que había un poder social y político que estaba gobernando y quería dar una orden, una paz romana. La tortura de la cruz se abolió cuando llegó Constantino, ¿no? Llegó cuando se hizo cristiano, y la cruz, la crucifixión, ya no se volvió a utilizar en el Imperio Romano. Pero la cruz, desde el siglo III antes de Cristo, era propia del Imperio Romano. Pero la cruz en sí, o el ser muerto por la cruz, no era facultad solamente del Imperio Romano, sino también muchas otras culturas a través de la historia, sobre todo del Medio Oriente, empezaron a utilizarlo, como fue, por ejemplo, los babilónicos utilizaban un palo afilado, donde ahí ensartaban o agarraban y amarraban a una persona y lo mataban, lo empalaban. De hecho, la palabra del Señor nos habla en el libro de Deuteronomio acerca de aquel que es muerto en un madero, es maldito. Y estamos hablando de 1500 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Encontramos como Josué también empaló y mató a unos reyes de la zona de Canaán. Y cuando hablamos de la cruz, desde el sentido de vista histórico de aquel tiempo, era algo terrible, algo feo.
Sin embargo, Jesús lo utilizó en muchas de sus parábolas y en mucho de su vida personal mientras estaba en el ministerio en el cual él estaba. Caminó hacia la cruz. Él nació para morir y morir en una cruz. Él ya lo sabía. Quien diga o que piensa humanamente es que posteriormente lo entendió, como que la Biblia nos dice que él para eso había venido y lo dijo delante de Pilatos, ¿no? Yo he venido para esto, para dar la verdad, el testimonio de la verdad. Para esto he venido, para esto he nacido. Entonces, tenía claro que iba a morir en la cruz del Calvario, iba a morir. Y tenía que morir en un lugar especial, que era Jerusalén. De todas las ciudades habidas del mundo, Jerusalén era la ciudad escogida por Dios, por muchas razones, por muchos motivos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, me gustaría que fuéramos hacia ese recorrido de la cruz. Después nos vamos a insertar en el libro de Lucas, porque el libro de Lucas es el que más menciona una de las frases más importantes que hoy vamos a recorrer. En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Eres discípulo de Jesús? Si eres tú discípulo de Jesús, levanta tu mano y di, Señor, yo soy tu discípulo. Mira, esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, interesante esa frase, esa poderosa palabra. Porque reconociendo pues todo lo que significaba la cruz en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, pues debemos entender que lo que estaba diciendo el Señor Jesús no era algo agradable, no era algo que dijera, el que quiere seguirme, tome el billete de lotería y sígame porque se va a hacer millonario. No está diciendo eso, ¿no? O decirte, el que quiere ser mi discípulo, tome su billetera y vaya atrás de mí. No, lo que él proponía este asunto, niéguese a sí mismo. O sea, que todo lo que tú tengas como valor, todo lo que tú te afiances en este mundo, en esta vida, no sirve. Carga tu cruz porque tú eres una persona que en cualquier momento te pueden llamar rebelde, te pueden llamar fuera de la sociedad, te puedan llamar una persona no compatible con esta vida y vas a llevar tu patíbulo. Llevas ese palo que tal vez con ese vayas a morir. Fuerte la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 20, versículo 19. Mateo 20, 19. Donde Jesús mismo declara lo que le espera a él. Mateo 20, versículo 19. Dice, y le entregarán a los gentiles. ¿Quiénes? Su pueblo, los sacerdotes, los ancianos, los líderes religiosos. Lo condenarán a muerte. Sí, ellos lo condenan a muerte, pero ellos no lo matan. Pero ya le declararon sentencia de muerte. Y dice el versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Gloriosa esperanza de nuestro Señor Jesucristo lo declara tres cosas terribles, pero una cosa buena. Primero es condenado a muerte, pero es entregado para que le escarnezcan, o sea, se burlen de él, lo azoten, le crucifiquen. Una de las películas que más ha llamado la atención es la película de la crucifixión de Mel Gibson, en donde se muestra cómo golpean, azotan a Jesús y cómo hay una escena que me llama poderosamente la atención, es cuando el que va a latigarlo
golpea la mesa y las puntas, los fierros, se quedan clavados en la madera y jala el que azota y como rasga la madera. Eso es lo que hace cuando una persona es crucificada con el método, con la forma en que azotaban los romanos. Desgarraban la piel. Cada azote era un golpe que le arrancaba la piel. Y si era consecutivamente sobre ese lugar, no solamente arrancaba la piel, arrancaba carne, arrancaba tendones. Podía llegar hasta, incluso llegar a las costillas, a los huesos y arrancar pedazos de hueso. Entonces, si contamos el número y las cantidades que la persona era azotada, pues sí, había un gran charco de sangre alrededor, como lo muestra la película de Mel Gibson. ¿Ya la vieron la película ustedes de la crucifixión de Mel Gibson? ¿La pasión de Mel Gibson? ¿Se lo han visto? No se olvida. Hay que verla otra vez, El viernes vamos a ver la película, para que tengamos una ilustración de lo que sucede el día en que el Señor Jesucristo es crucificado. Dice, mas al tercer día, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Encontramos cómo al final hay una esperanza, la resurrección. Pero uno que está dentro de ese mundo, del mundo del siglo primero, ¿cómo es que va a resucitar si el plan romano, la idea romana, el concepto romano era destruir completamente a una persona y dejarlo morir? No había rastros en el Antiguo Testamento de que una persona resucitara por sí misma. Había casos de resurrección que había hecho el profeta Elías, el profeta Eliseo, lo habían hecho, pero que una persona a sí misma pueda resucitar, como que no, ya estaba muerto. Eliseo murió y no resucitó, a pesar de ser uno de los grandes profetas que incluso podía dar vida a otra persona en oración, incluso hasta los huesos de él tuvieron la capacidad y la unción para revivir a un muerto que cayó y tocó los huesos de Eliseo, pero que una persona así mismo resucitara, pues estaba fuera de sus capacidades, a menos que se analice todo el concepto de la palabra del Señor. Y vamos al texto bíblico del Antiguo Testamento, en donde encontramos imágenes del Antiguo Testamento que evocan la cruz. Jesús iba hacia la cruz, iba hacia una muerte, pero también había una esperanza, y la que encontramos con claridad, así evidente, es la que encontramos allá en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 22, Génesis 22. El versículo 2, cuando Dios le dice a Abraham de esta manera, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate cómo el Señor Dios le da una instrucción a Abraham en un acto pactual. Ofréceme a tu hijo al que más amas, al único hijo que... Porque tenía al otro, Ismael. Los musulmanes dicen que no fue Isaac, sino que fue Ismael. Pero está torcido su concepto de quién escogió Dios. Y la palabra del Señor nos afirma que le dijo al que más amas, a Isaac, vas a ofrecerlo en holocausto. ¿Saben cómo es el holocausto? ¿Saben qué es un holocausto? El holocausto es cuando se degolla, se mata, se agarra un cuchillo, se quita la vida de alguien con un cuchillo en su cuello y desangra, y después le prenden fuego. Y el ser que está ahí se consume, se quema. Ese es un holocausto. Sacrificio a Dios en holocausto.
Por eso dicen que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que muchos le llaman el holocausto de los judíos, realmente no se debe pronunciar así, holocausto. Se debe pronunciar más bien dicho en la palabra hebrea, la Shoah, que es una desgracia, que es algo innombrable que no se debe nombrar porque fue una atrocidad lo que pasó en el pueblo judío, no un holocausto, sino más bien esa palabra debe ser quitada, pero el holocausto que menciona el Señor y Dios sobre Isaac, muchos dicen que, bueno, Isaac representa al pueblo de Israel, otros plantean el hecho más bíblico y teológico, Isaac representa al Hijo de Dios, porque hay un pacto entre Abraham y Dios. Si tú haces algo, yo hago lo mismo, yo estoy en la disposición de hacerlo. Hay un pacto incondicional cuando Abraham rompe dos animales, lo quiebra a la mitad y Dios pasa en medio de ellos haciendo un pacto diciendo, yo te bendeciré, yo estaré contigo, serás padre de naciones, te bendeciré, toda esta tierra será tuya. Hace un pacto donde recae solamente en Dios esa responsabilidad. Y el segundo pacto que hace es el Señor a través de ese sacrificio de Isaac, donde si tú haces lo que yo te pido, yo estoy dispuesto a hacer también lo mismo. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, si tú me entregas a tu hijo, yo estoy también dispuesto a entregar mi hijo. Y Abraham va hacia el lugar y lleva a su hijo. Dice el versículo 9, cuando ya llegaron al lugar, a uno de los montes de la región de Moriah, versículo 9, Génesis 22, 9 dice, y cuando llegaron al lugar, Dios que le había dicho, edificó allí un altar, Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, ya estaba en disposición. Pero si seguimos leyendo más adelante, dice cuando Abraham estaba ya por degollar a su hijo, dice que el ángel clamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, detén, no hagas daño al muchacho. Ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a darme a tu hijo. Así lo dice en las escrituras. Entonces Abraham estaba en la capacidad de dar a su hijo, pero la mano de Dios lo detuvo y dice, no, yo voy a entregar a mi hijo. Y en este caso Jesús es aquel que sabía que iba a ser entregado, sabía que iba a ir a la cruz, lo sabía desde el principio, para eso había llegado. De hecho, Juan el Bautista habla diciendo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el mismo caso que se habla cuando se habla de la Pascua. Dice la Biblia que en la Pascua un cordero tenía que ir por cada familia y matar ese cordero y la sangre se iba a poner en los dinteles de la pared para que cuando viniera el ángel de la muerte para entrar en cada familia para ejecutarlo, ya sea egipcio o no egipcio, judío o puede ser judío, pero si no tenía esas marcas de sangre, el ángel de la muerte llegaba y mataba a la familia, al familiar, al primogénito. Pero el animal que había sido muerto en ese momento representaba al primogénito. Y en este caso Jesús en la cruz del Calvario representó el primogénito de Dios, Jesucristo, que murió y su sangre fue derramada como en los dinteles de una casa. Ahí estaba Jesús, manchando ese madero. O sea, había elementos suficientes para decir, quien muere en un madero toma la maldición tuya y mía. Jesús lo sabía. Si vamos al libro de Mateo, de Deuteronomio 21, versículo 22 al 23. Vamos al libro de Deuteronomios, versículo 21. Dice,
22, 23. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir, lo colgaréis en un madero. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Entonces, no solamente había una consecuencia política en el Imperio Romano, sino por cuanto los judíos y hablando de judíos no me hago referencia a la raza, sino me hablo al liderazgo religioso, sacerdotes, los ancianos, los príncipes, dijeron, Jesús es digno de muerte. ¿Cuál fue su delito? Declararse hijo de Dios. Decir que el Padre y Él eran uno. Porque así lo dice el Evangelio según San Juan. Tú que te dices Dios, baja de esa cruz. Si en verdad eres hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Cuál fue su delito? Su delito es que Él era el Hijo de Dios o declaraba ser Hijo de Dios. Pero la Biblia menciona que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Entonces Jesús, al declararse a sí mismo como Mesías, el Hijo de Dios, y al ser rechazado, le vincularon un delito. El delito es que tú eres o te llamas ser hijo de Dios. Lo colgaron en el madero y en automático él es maldito. Es el rey de los malditos. Quien estaba ahí colgado era el rey de los malditos. Porque si vemos en las escrituras mismas, Pilato menciona diciendo que le pusieron un letrero que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y resulta ser que el rey era maldito. La maldición había caído sobre ellos porque estaba escrito que maldito todo aquel que estaba en la cruz del madero. Pero su delito era ser el Hijo de Dios. Y ustedes están diciendo, no estoy hablando ya sobre la crucifixión, que es el viernes. No, es que Jesús sabía a lo que iba. Iba a ir camino a la cruz. Al camino de la cruz. Isaías 43, 53, 7 dice, Isaías 53, y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, ya había una profecía en Isaías 53, versículo 7, y todo Isaías 53 y más en Isaías y en Jeremías y en muchas otras partes, en los salmos, los profetas. Se encuentra que él ya sabía lo que le esperaba. Hablaban también del hijo de José, así como José fue rechazado por sus hermanos, el Mesías tenía que ser rechazado por los hermanos. Así como José fue aventado en un pozo que significaba la muerte, juzgado por sus hermanos, porque era el hijo amado de Jacob. Así Jesús era el hijo amado por Dios y los demás hijos se llenaron de celos y tiraron a Jesús en ese foso que significaba la muerte. De tal manera que cuando llegaron a buscarlo, dijeron, ya lo vendimos, allá lo van a matar a José. Y durante todo el tiempo de su peregrinaje, antes de la gran hambruna, sabían y entendían, José ha muerto. Porque ni un esclavo puede sobrevivir a los ismaelitas. Ningún esclavo puede sobrevivir tantos años. Pero José sobrevivió, así como Jesús resucitó y dio vida y esperanza a toda la humanidad. Jesús sabía a lo que iba. Jesús sabía a lo que iba.
Y ahí es donde entramos en el libro de Marcos, y ahí es donde entramos al Domingo de Ramos. ¡Ay, gloriosa felicidad! Para el mundo tal vez, ¡ay, viene el rey de los judíos! Pero Jesús sabía que todo ese pueblo que lo estaba alabando se iba a voltear contra ellos, contra Jesús, y muchos iban a proclamar diciéndole, crucifíquenle, crucifíquenle. Lo sabía, lo sabía. Cuando hablamos del asunto de ir hacia Jerusalén, ir hacia la cruz, Jesús lo sabía. Muchos de nosotros no sabemos por qué somos cristianos. Muchos de nosotros no sabemos ni el por qué, cuál es el fin, nuestro fin. Sin embargo, Jesús nos ha dado un plan para seguir. Jesús nos ha dado una razón por la cual somos llamados hijos de Dios. Y nos ha colgado una etiqueta, una razón, un propósito en nuestra vida. Y a veces titubeamos y digo, que no entiendo nada de mi vida. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya nos lo ha dicho claro, que no queremos tener la visión clara, la visión correcta. Para caminar en ellos somos nosotros, pero no le echamos la culpa a Dios. Es que el Señor no me lo dice, ni en sueños, ni por profecía, ni por Tumín, ni por Turín, como diría antiguamente. Cuando Jesús iba a Jerusalén, dice la Escritura, que Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Y basado en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, que es donde más se habla de la ida de Jesús a Jerusalén, hacia la cruz, es donde nosotros vamos a tomarlo. Porque del capítulo 9 hasta el capítulo 19, que habla sobre la entrada triunfal, todo ese es un proceso de ir hacia Jerusalén. Es decir, estamos hablando cerca de 10 capítulos de la Biblia que nos hablan de un camino hacia Jerusalén, un camino hacia la cruz. Y el Evangelio según San Lucas nos marca bien esa situación. Vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 51. Mira, que dice Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo que a él había de ser recibido arriba. O sea, él recibió una señal de Dios, sí, su padre, y él también lo sabía. Decía, ya es mi hora para ir a Jerusalén. Dicen que el viaje de Jerusalén, de Galilea hasta Jerusalén, caminando, era aproximadamente una semana de camino. Así que este estudio lo debemos haber empezado una semana antes, ¿sí? Pero vamos a ir rapidísimo para llegarnos rápido a los Domingos de Ramos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, cuando dice la palabra afirmó su rostro, es decir, se puso una estaca, de aquí no me muevo. O sea, ya sé, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Y voy a morir así, 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 así. Lo sabía. Sabía el proceso, sabía la forma, cómo iba, lo sabía. Pero no se echó para atrás. No se echó para atrás. O sea, no es cobarde. Había un espíritu de valentía, de poder, de amor y dominio propio, no un espíritu de cobardía. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no, ustedes no tienen ese espíritu de cobardía, ustedes tienen el espíritu de Cristo, la mente de Cristo. Por eso afiáncense en toda la obra que tienen que hacer y adelante, adelante, porque lo que viene es la cruz, pero la cruz lo sufrió él, no lo sufriste tú. Y los beneficios de la cruz, lo que pasó en la cruz, van a ser recibidos por ti. Y eso lo vamos a hablar después. Versículo 53. Lucas 9, 53.
Dice que él iba a entrar en la aldea de los samaritanos, darle esperanza a un pueblo que no era pueblo de Dios, pero aún no era el tiempo. Y la palabra del Señor dice, no, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y aquí había una enemistad entre los samaritanos y los judíos. Ir a Jerusalén, en el sentido metafórico, ir hacia tu destino, hasta tu camino que tienes trazado por Dios, va a haber gente que se opongan en ese caminar. Como a Jesús, los samaritanos le dijeron, no vas a pasar acá. Así en tu caminar hacia la cruz, tu caminar hacia aceptar al Señor, confiar en Él, te va a llevar momentos en el que alguien puede meterte el pie y ser piedra de tropiezo. Pero el Señor Jesús sigue adelante. Ya en el capítulo 10, Lucas 10:13, habla sobre parábolas e historias. Y me llama la atención porque aquí vuelve a mencionar Jerusalén. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, el cual le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Lucas 10, versículo 30. La parábola de él, buen samaritano. Pero me llama la atención este asunto. No quiero hablar de toda la parábola, pero sí dice que había un hombre que había ido a Jerusalén y bajaba a Jerusalén. Ese término de ir y bajar, que descendía de Jerusalén, era una persona que había cumplido el mandamiento de Dios de ir y adorar en Jerusalén. Era un hombre adorador. Era un hombre que había cumplido el precepto, cuando menos los 3 principales preceptos de las fiestas sagradas. Lo que sería la Pascua, tabernáculos y de expiación. Había subido y bajaba. Y lo más curioso es que después bajaron otros, un levita, un sacerdote, un maestro y experto de la ley, que también habían ido a adorar, pero cuando vieron a uno necesitado, no le prestaron ayuda. Tal vez nosotros seamos como ese hombre que cae en manos de ladrones y nos despojen y nos hieran. Porque fuimos a adorar a Dios. Subimos y regresamos de la adoración a Dios. Y saliendo del templo venga alguien contra nosotros. Pero no os preocupéis, va a venir el buen samaritano, el Espíritu de Dios, Jesús, quien aunque no seamos de su raza judía, pero sí somos de su pueblo por su Espíritu. Él nos levantará y nos restaurará. Y todo eso le decía Jesús al pueblo de Israel. Ustedes van como nosotros a Jerusalén, pero muchos de ustedes son ladrones, son mentirosos, son adúlteros, fornicarios. Y también van con nosotros a adorar y bajan, pero ustedes son igualmente que los paganos. Incluso hay paganos aún mucho más dignos que ustedes. Desgarraron a un hombre que fue a adorar al lugar correcto para adorar. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, los samaritanos decían, ¿en qué lugar hemos de adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? Y el Señor le responde diciendo, ustedes adoráis lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero ni en este monte ni en aquel adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos adentro de nuestro ser, cuando recibimos el Espíritu Santo, un mejor lugar para adorar y podemos ir arriba
adorar y estar bajo para estar en la tierra, pero hemos ido a adorar y descendemos. Qué hermoso, qué glorioso es entender estas similitudes, esta parábola que se nos presenta en la palabra del Señor. No todos los que iban a Jerusalén eran personas buenas, correctas, nobles. Ya lo vimos en el capítulo 10 de Lucas. Y en el capítulo 13, versículo 4, nos lo vuelve a mencionar. E ir a Jerusalén, en el camino a Jerusalén, dice, o aquellas 18 sobre las cuales cayó el monte Siloé y los que los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Imagínate, había pasado un suceso en la ciudad santa. Una torre, una construcción, no estaba bien hecha, bien edificada, se cae y mata a 18 personas. Algo triste y lamentable es que los murieron porque son pecadores. ¿Cuánta gente no te señala así de que pasa algo malo, algo que te sucede y te preguntan, ¿quién sabe qué pecado habrás hecho? ¿Sí? Y a veces tienen razón, somos bien pecadores, ¿no? Pero cuando no hay, cuando no sucede. Pero en este caso, el Señor Jesús habla diciendo, es que en Jerusalén hay muchos pecadores. Vamos, nos dicen, hay gente que va a la iglesia y tiene buenos hábitos. Buen hábito de ofrendar, buen hábito de orar, buen hábito para ir a los templos. Cada sábado va, pero a su sinagoga, digo, a su iglesia. Cada domingo llega temprano, hace los cultos, pero tiene una lengua cuando se va, ya no está en el culto, una lengua que parece una serpiente venenosa de 3 cabezas. Habla de aquí, habla para allá, habla del otro lado. Mata a los perros de su vecina, mata a los gatos de su vecina, porque los odia. Hace robos, miente. Le miente a la madre, a su propio esposo, a sus hijos. Pero cumple yendo al lugar del tabernáculo para adorar. Pero tiene un corazón retorcido. Y se pregunta a la persona, pero si este hombre es un anciano de iglesia, si esta mujer es la diaconisa, porque no todos los que vemos que adoran realmente. Por eso el Señor Jesús habla diciendo, los que adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros no podemos ver si en verdad y en espíritu le están haciendo. Nosotros solamente vemos la caja exterior. Nosotros solamente podemos ver el ataúd, el tamaño del ataúd que va a estar, el tamaño del cuerpo de la persona, nada más. Por eso la Biblia dice, ¿quién conoce los pensamientos y los designios del corazón? Yo, Jehová. Solo Dios lo sabe. Y Jesús, porque Jesús dijo en una ocasión que Él conocía las intenciones del corazón. Si Dios conoce la intención del corazón y Jesús conoce la intención del corazón, Jesús es Dios. Jesús es Señor. No todo tipo de personas son dignos para entrar a la Jerusalén celestial. Solamente aquellos que en verdad adoran a Dios en espíritu y en verdad, llegaremos a adorar en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén o Jerusalén es un parteaguas de muchas cosas. La cruz está ahí. Sigue caminando el Señor Jesús. Lucas 13:22. Sigue el Señor Jesús caminando hacia la cruz. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. El Señor Jesús sabía que iba a ir a Jerusalén a morir, pero todavía tenía que enseñar, tenía que hablar, tenía que predicar,
tenía que instruir. Nosotros también en su momento llegaremos al momento en que nos vamos a morir. O si viene antes el rapto y nos lleva el Señor con él, Dios quiere que nosotros nos mantengamos orando y velando. El Señor Jesús sabía que iba a ir hacia Jerusalén, iba a ir hacia la cruz, lo sabía, pero no por eso se echaba su siesta, ¿no? De 3, 4 días. No por eso se echaba su siesta. Ya sé que va a pasar. No hago nada. Él seguía enseñando, seguía instruyendo. Así nosotros podemos decir que mientras estemos vivos en nuestro caminar, nuestra enseñanza, tenemos que darla. Y nos vamos a dirigir a la Jerusalén de arriba, a la Nueva Jerusalén. Aquí dice el apóstol Pablo con toda claridad. Pero sigamos el caminar de Lucas, capítulo 13, versículo 33. Fíjate cómo dicen las Escrituras. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasada mañana siga mi camino. Faltaban 3 días para entrar a Jerusalén. Sin embargo, es necesario que hoy, jueves, mañana, viernes, y pasado mañana, sábado, siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, él era profeta, sabía, él encarnaba toda la profecía. El Espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Él era el profeta, aquel que decía Moisés, que había de venir y tienen que hacerle caso, porque el que no le hace caso es cortado del pueblo. Nuestro caminar, nuestra enseñanza es hacia Jesús. Jesús dijo, yo voy a Jerusalén, es el centro y el epicentro profético. Sí, hasta en la actualidad, Jerusalén sigue siendo el epicentro profético de todo lo que va a venir. En Jerusalén, según dicen las Escrituras, los 2 profetas que vienen, según en el Apocalipsis, tienen que morir en Jerusalén. Porque escrito está, lo dice el Señor Jesús, porque no es posible que muera profeta fuera de Jerusalén. Los 2 que han de venir, ahí van a morir. Profetas de características bíblicas, de aquellos que, como Moisés, Elías, ahí van a estar. Interesante. Es el epicentro. Y según las Escrituras, vemos que ahí va a venir el Señor Jesús. En el monte de los olivos va a descender, sus pies tocarán Jerusalén en el monte de los olivos. Versículo 34. Dice que cuando Jesús vio Jerusalén, lloró. Pero antes de eso, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste. Como que el principio y el fin profético está ligado a Jerusalén. Muchos historiadores judíos consideran este hecho importante, que cuando Dios creó al hombre, agarró polvo de la tierra, pero el polvo de la tierra que había agarrado era el área de Jerusalén. Así consideran muchos judíos. También se nos dice que también el huerto de Edén fue hecho en esa zona de Jerusalén. Así dicen los comentaristas judíos. Ustedes saben que la Biblia dice que había un río que se partía en 3. ¿Se acuerdan de los 3 ríos que salían del Edén?
¿No se acuerdan? Uno es el Pisón, otro es el Éufrates y el otro es el Gijón. Y lo más curioso es que el río Gijón se encuentra en Jerusalén. Si ustedes los buscan en la Biblia, dice que uno de los reyes tapó el río Gijón, la que viene de arriba, dice, que viene del cielo, de lo del principio. Y hubo un descubrimiento hace unos meses atrás en la ciudad de David, descubrieron y destaparon una fuente de agua viva. Y muchos eruditos dicen, es el Gijón. Es decir, uno de los ríos que aparecía en el huerto de Edén en el Génesis. El otro lugar tan famoso, por eso es el principio y el fin de todo lo que está aconteciendo en Jerusalén, porque la Biblia menciona que el sacrificio de Isaac se iba a celebrar en uno de los montes del Moriah. En uno de los montes del Moriah. La montaña Moriah es donde se encuentra actualmente el templo, donde estaba el templo de Salomón, en donde ahora está cautivo por los musulmanes. Pero uno de los montes de ahí, muchos dicen que probablemente sea la cruz de Cristo, donde estaba el Gólgota, uno de esos montes, puede ser Jesús. Y así se repite una y otra vez, en donde la Biblia nos menciona que Jerusalén es el epicentro de muchas cosas. Lucas 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Subimos a Jerusalén. O sea, ya estaba hoy temprano estaba yo viendo un video de una persona que habla sobre Jerusalén y el día de hoy, pues se prohibió Semana Santa allá en Jerusalén. Todos los años en Jerusalén, el Día de Ramos hay alegría, fiesta, vienen gente de América, de África, de Asia, y se reúnen y empiezan a hacer el camino, el recorrido hacia Jerusalén, por el Monte de los Olivos. Pero ayer, ya porque ahorita es de noche, pero allá pero hoy es lunes, no había nadie. Solitario, porque Israel hoy prohibió toda celebración de Semana Santa. ¿Por qué? Por la guerra que está habiendo, porque están bombardeando Jerusalén. Y hace unos cuantos días cayó una bomba en un lugar específico que impactaría, si se hubiera desviado grados, hubiera caído sobre el Santo Sepulcro de allá de Jerusalén, testimonio cristiano. Hubiera caído en el Muro de los Lamentos, que es uno de los lugares más sagrados del judaísmo, o hubiera caído en el Domo de la Roca, un museo que celebran los musulmanes. Y si hubiera caído en cualquiera de esos tres lugares, se arma porque se arma. ¿Sí? Se arma porque se arma. Y entonces ahora se limitó el número de personas para que fueran a Jerusalén. Había unos muy pocos contados con los dedos de la mano. Lo cierto es que la palabra del Señor dice, vamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. La profecía del Mesías. Jerusalén. Jerusalén significa fundamento de paz o casa de paz. Y hasta la fecha vemos que Jerusalén no es esa paz. Jerusalén siempre ha sido el epicentro y lo será. Cuando Jesús entró, muchos pensaban que ya se acercaba el reino de Dios
Y por eso salieron a gritarle, a decirle, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, eres el rey, que viene el rey. Y ellos estaban pensando, el rey, ya el reinado está aquí. Acuérdense lo que dice allá el libro de Hechos en el capítulo 1, cuando le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones en el que Dios tiene su propia potestad. Porque el camino de Maús, el camino hacia Jerusalén y el día famoso, el día de Ramos, era porque ya querían impulsar a Jesús para que fuera rey sobre esta tierra, en la tierra de Jerusalén, y que en ese momento se expandiera el reino. Y nosotros celebramos la entrada triunfal diciendo, tú eres nuestro rey, sí, pero no el rey de este momento, el rey vendrá a su momento, a su tiempo. Lucas 19:11 habla diciendo, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y es que los discípulos esperaban que Jesús restaurara el reino de Israel en ese momento. Pero es que el Señor Jesús menciona que Jerusalén sería tomada, sería diezmada, sus murallas iban a caer. Primero tenía que ser el tiempo de los gentiles y después Jerusalén retomaría su importancia como lo está haciendo el día de hoy. En el capítulo 19 de Lucas, el versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ya era el último tramo de la entrada a Jerusalén que había comenzado desde el capítulo 1. Y ahí es donde entra Jesús a Jerusalén. Y viene el cántico de la gente. Jesús viene en la entrada a Jerusalén. Pero realmente era la entrada hacia Jerusalén, sí, pero iba hacia la cruz. El camino hacia la cruz. Nos enseña muchas cosas, muchas variantes. Así como Jesús caminó hacia la cruz, también nosotros tenemos que caminar hacia la cruz. Todos debemos caminar ese camino, camino de peligros, camino de esperanza, camino de los profetas, camino de bendición. En el camino a Jerusalén encontraremos todo tipo de personas. Pero nosotros vamos hacia una Jerusalén más alta, una Jerusalén más gloriosa. Gálatas 4, versículo 26, habla diciendo el apóstol Pablo de esta ciudad a la que hemos de ir, a la que nosotros aspiramos. Gálatas 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre y vivimos en ella, según Hebreos 12, 22. Tenemos una esperanza, ahí está Jerusalén la de arriba. Cuando nosotros nos dicen, porque no adoramos a la Virgen de Guadalupe o a las vírgenes, es que ustedes no tienen madre. No, las que no tienen madre son ustedes. Porque nosotros, según la Biblia, sí tenemos madre. ¿Y cuál es nuestra madre? Jerusalén la de arriba. Esa es nuestra madre. ¿Pero cómo? ¿En dónde? Vamos a Hebreos 12, versículo 22. Interesante esa perspectiva. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, cuando nosotros hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados con su Espíritu, cuando tenemos un momento de adoración, de alabanza y nos acercamos a Él en esa unión con su Espíritu y adoramos a Dios. Hebreos 12, 22. ¿Ya la hallaron? ¿Ya la hallaron? Ya lo hallaron. Hebreos 12, 22 nos habla diciendo de que
ya estamos espiritualmente unidos a la ciudad celestial. Estamos unidos a ese camino, porque hemos caminado el camino de Cristo que iba hacia Jerusalén y hacia la cruz. Nosotros hemos llegado a esa Jerusalén celestial, y no solamente eso, sino nos dice a la ciudad del Dios vivo. Es decir, donde está ahí Dios reinando, reina, y estamos juntamente con la compañía de otros millares de ángeles. Es decir, somos parte de esa bendición espiritualmente. Las bendiciones espirituales nos llegan a nosotros, diría el apóstol Pablo. Estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. Y tenemos las maravillas gloriosas, pero tenemos que caminar el mismo camino que Jesús dijo. Por eso el texto bíblico al inicio es: el que no toma su cruz cada día, el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tú tienes que ir hacia Jesús con tu cruz. Negar los valores mundanales para poder entrar a una ciudad celestial en donde los valores del Espíritu, los valores del poder de Dios son los que valen, donde tu fe vale, donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la templanza son los que tienen valor eterno. Y sin embargo, Dios nos dice: pedid por la paz de Jerusalén. Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Quieres ser prosperado? Ama Jerusalén. Las dos Jerusalén. La Jerusalén de acá, en donde el apóstol Pablo nos habla diciendo en Génesis, en Gálatas 4:25, que la Jerusalén de abajo es la esclava y que somos de la Jerusalén de arriba, pero debemos amar las dos. Amar hacia donde vamos y amar la que está aquí. Porque si no amas la que está aquí, menos vas a amar la que está allá en el cielo. Así lo dice Juan. Si no amas a tu hermano que lo miras, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves? Nos lo plantea en el hecho de la Jerusalén hacia la cruz. Si no amas a la Jerusalén que está acá, ¿cómo te atreves a decir que amas a la Jerusalén celestial? Y así hay muchos cristianos en la actualidad que no aman al Jerusalén que está, al Israel de hoy, que está ahí. Entonces, ¿cómo dicen que aman al Israel espiritual? Pues están mal. Están totalmente mal. Si tú dices, es que ama a Dios, no lo ves. Pero tú, en tus hechos no lo amas porque tus acciones, tu forma de vida te condenan. Hoy es tiempo de caminar en el camino hacia la cruz, hacia el camino a Jerusalén. Jerusalén la celestial. Jesús ya trazó el camino físico y él no se acobardó, llegó a Jerusalén, murió en la cruz del Calvario. También nosotros tenemos que seguir ese camino. Tal vez no el camino físico, porque él ya lo cumplió por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Nos abrió el camino hacia el Padre. Y tenemos acceso abierto a Dios. Ancla firme tenemos. Te corresponde a ti, a mí, dar ese paso. Está abierto para todo aquel que quiera. Oremos por la paz de Jerusalén, por la que está aquí, por la aquella, y donde hemos de ir, en donde el rey ya fue, y el rey vendrá por nosotros. Amén. Bendecimos a nuestros amigos que están allá en el Facebook. Esperamos que también esté en YouTube. Y recuerda, da clic al botoncito que dice ahí suscribirse. Comenta. Esparce esta semilla de bendición para otros.
que será de gran bendición, yo estoy seguro, para muchos. Oramos en el nombre de Jesús. Y oramos con la congregación, nos despedimos de sus amigos de YouTube, de Facebook, que nos miran. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Oramos, mi Dios, por la paz de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, por la que está hoy aquí, Señor, en este conflicto bélico, Señor, que tú guardes a esa ciudad. Y oramos, Señor, por la paz de aquella Jerusalén que viene, porque solo tú y tú gobiernas y tú reinas en esa ciudad celestial, en donde nosotros podemos entrar con acceso por la sangre del Cordero, que es Jesucristo nuestro Señor. Y se ha venido sobre nosotros tu promesa de prosperidad, Señor, a los que la aman, Señor. A los que aman a Jerusalén física, pero también la espiritual, Señor. Para que venga sobre nosotros, Señor, tu bendición física, pero también tu bendición espiritual. Que ni uno de nuestros hijos, que ni uno de los que son nuestros se pierdan, sino que vuelvan, Señor, al arrepentimiento y vuelvan a ti en adoración como adoradores, Señor. Al lado de ángeles, Señor, al lado de aquellos que nos precedieron, pero también al lado de aquellos que están en este caminar, en el caminar, Señor, hacia Jerusalén. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Y sí, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Oramos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dan un fuerte aplauso, Señor. Ya.